El presidente Petro parece empeñado en querer ridiculizar a los economistas que trabajan en el gobierno y de paso ridiculizarnos, avergonzarnos a todos los colombianos. Vean lo que dijo sobre temas económicos en el Consejo de Seguridad de la ONU hace unas pocas horas. No necesitamos regalos. Y veo dos métodos que se han propuesto desde el gobierno colombiano que serían claves si se destinan a los tres ejes del Acuerdo de Paz del 2016. La reforma agraria, la inclusión territorial y el sistema único de verdad, justicia y reparación. Uno, que nos quiten el riesgo en el endeudamiento de Colombia. ¿Qué es esto? ¿Esto tiene algún sentido? ¿Es posible simplemente eliminar el riesgo de la deuda colombiana? Para entender por qué es tan absurdo, pensemos que generalmente los estados gastan más dinero del que reciben por vía impuestos, por ejemplo. Y para gastar más de lo que reciben en un año, pues uno de los métodos que tienen para financiarse, para cubrir ese hueco, ese déficit, es acudir a la deuda. Emiten deuda, usualmente en forma de bonos. No van a un banco a la ventanilla a pedir un crédito rotativo o a pedir un crédito de libre inversión, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Usualmente el único mecanismo viable para recoger billones y billones de pesos es a través de bonos en los mercados financieros. Esos bonos son papeles que se entregan a un inversionista. El inversionista a cambio te entrega dinero y por supuesto en compensación va a recibir unos intereses. Usualmente esos bonos son pagaderos en plazos de años. No es que nos presten plata en enero para devolverla en marzo o en febrero o a mitad de año. Nos prestan plata a 5, 10, 20, a veces décadas de plazo en el futuro. Y por lo tanto, nadie te prestaría plata si no existiera lo que se conoce como un mercado secundario. Es decir, la posibilidad de vender a un tercero esa deuda. Eso es lo que se conoce como el mercado de capitales, el mercado de secundario en el mercado de capitales. Ahí el inversionista que te prestó plata hoy, pasado mañana, si la necesitó, puede salir a venderla y venderla a un precio determinado. ¿Cuál es ese precio? Pues el precio de mercado. Va a salir a vender el papel que certifica que el Estado colombiano le tiene que pagar un dinero y unos intereses, y ese papel lo va a vender a un precio que fluctúa como en cualquier mercado dependiendo de la oferta y de la demanda. ¿Y qué tiene que ver el riesgo en todo esto? Pues sencillo, si se trata de un Estado como el argentino, por ejemplo, que recurrentemente ha hecho defaults, o sea, ha impagado la deuda, no ha sido capaz de devolver el dinero a los prestamistas, pues le vas a cobrar una tasa de interés, como es obvio, distinta de si le prestas dinero al gobierno suizo o al gobierno británico, que han sido pagadores extraordinarios. Si le prestas plata al Estado colombiano, pues no le vas a prestar a la misma tasa que al gobierno de Estados Unidos, al de Canadá o al de Nueva Zelanda, porque son economías diferentes, porque tienen comportamientos diferentes y sobre todo por el asunto del riesgo, porque es más riesgoso prestarle a Colombia que prestarle a Australia o a Estados Unidos. Son estados pues que tienen unas economías mucho más relevantes que la nuestra y que sobre todo tienen un comportamiento del fisco pues más serio. Por lo tanto, hablar de eliminar el riesgo como si fuera un capricho, pues es absurdo. El riesgo es el núcleo de los mercados financieros. ¿Qué tipo de teoría mercantil es la que se ha impuesto sobre la vida que hace que Colombia tenga que pagar su deuda al 8 y 9% de interés en dólares y Estados Unidos a la tasa de mercado? Ningún prestamista estaría dispuesto a prestarle al Estado colombiano a la misma tasa que a Estados Unidos, por ejemplo. Pues si están a la misma tasa, ¿por qué voy a asumir más riesgo de impago en un estado como el de Colombia, que ha sido fiscalmente irresponsable, que no tiene bajo su control, por ejemplo, el dólar, la moneda más importante del mundo, y que además está cada vez en problemas financieros más y más complicados y con una economía estancada? Pues no le voy a prestar a la misma tasa, se la voy a prestar a una tasa superior para tener una compensación de ese riesgo adicional que estoy corriendo. Eso es normal.
Eso no se puede eliminarlo de tajo. Querer igualar las tasas a la topa tolondra, que es lo que propone Petro, pues equivaldría a que nadie te querría prestar dinero. O piénsalo de una manera más sencilla, un banco no le va a prestar a la misma tasa al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo que a una persona que va a pedir un microcrédito. La probabilidad de impago de la persona que adquiere un microcrédito, que tiene una microempresa, que tiene dificultades financieras, probablemente pues es mucho mayor que el del personaje, uno de los personajes más ricos del país, que tiene un gran patrimonio para respaldar esos créditos. El riesgo es distinto. Lo mismo pasa con los países. El riesgo es el corazón de los mercados financieros y no tiene ningún sentido querer eliminarlo. Eliminarlo sería cerrarle a Colombia, o querer igualar esas tasas sería sacar a Colombia de los mercados financieros y por lo tanto restringir o imposibilitar el financiamiento del Estado. Por lo tanto, esto no tiene ningún tipo de sentido. De ese tamaño es el delirio del presidente, de ese tamaño es el ridículo que están pasando sus asesores económicos, a quienes o no escucha, o los escucha mal, o definitivamente son absolutamente incompetentes, porque esto es una vergüenza. Este discurso del presidente en uno de los foros más importantes del planeta es una absoluta vergüenza para todos los contribuyentes y los ciudadanos de este país.